Hola, en este video lo que les voy a explicar va a ser el método de división egipcia. Este método se lo conoce aproximadamente hace 1000 años antes de Cristo. Es un método muy interesante porque los egipcios, la antigua civilización egipcia, dividía sin conocer las tablas de multiplicar. Hoy, como todos sabemos, en la mayoría de las escuelas, no digo todas, pero la mayoría, antes de enseñar a dividir, nos enseñan todas las tablas de multiplicar. Tenemos que repetirla y repetirla y bueno, y después enseñan la división. Vamos a ver que con este método no se necesitan las tablas de multiplicar. Lo único que hay que saber hacer es sumar. Sumar y restar. Ahí nomás. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Bueno, el algoritmo tradicional que nosotros utilizamos era el siguiente. Por ejemplo, yo, si quería hacer 98 dividido 32, supongamos. Para hacer esto, con el algoritmo tradicional, el algoritmo de Euclides, que también es del mundo griego, Euclides vivía en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. El algoritmo de Euclides es 300 años antes de Cristo aproximadamente. Si bien los dos están en Egipto, bueno, pero este método es un poquito más antiguo. Nosotros ordenábamos así los números. ¿Se acuerdan? El 98 llamamos dividendo, 32 divisor. Teníamos que hallar el cociente y el resto. Bien. ¿En qué consiste el método de la división egipcia? Miren, tomamos el divisor, lo escribimos a un costado, vamos a hacer una línea para que divida, vamos a necesitar dos columnas. Miren, entonces, tomamos el divisor con el método egipcio y al lado le vamos a poner el número 1. Bien, ¿qué significa ese 1? Miren, que va a estar una vez el 32. Va a estar una vez el 32. Y como les decía, con este método, lo único que tenemos que saber es sumar. Sumamos 1 más 1, 2. 32. 32 más 32, 2 más 2, 4. 3 más 3, 6. Sumamos de nuevo. 2 más 2, 4. 64 más 64. 4 más 4, 8. 6 más 6, 12. Bueno, pero ¿en qué momento dejaríamos de sumar? Fíjense una cosa muy importante. El dividendo es 98. En esta fila vamos sumando 32, 64, 128. Y fíjense que el 128 ya pasa del 98. Por lo tanto no vamos a considerar esta parte, sino que vamos a considerar solamente hasta el 64. Miren, ¿qué tenemos que hacer? En la columna de 32, sumar los números de manera tal que me dé 98 o cerca del 98, pero por debajo. Miren, vamos a elegir el 64 y el 32. 64 más 32. Lo sumamos. Este ya no lo elijo porque se pasó. 4 más 2, 6. 6 más 3, 9. Fíjense que tengo el 96 y acá tengo el 98. Este 96 lo vamos a poner acá y lo restamos. 98 menos 96 es 2. Sería el resto. De ahí justamente viene la palabra resto, de restar. ¿Y cuál sería el cociente? Miren, si yo elegí el 64, tengo que mirar el numerito que está al lado, el 2. Si elegí el 32, miro el numerito que está al lado, que es el 1, y sumo 2 más 1, 3. Y ese va a ser el cociente. Bueno, entonces tenemos el resto y el cociente, que es lo que no teníamos. ¿Se puede verificar esto? Sí, se puede verificar. Tenemos que hacer el divisor por el cociente más el resto, me debería dar el dividendo. Hacen la cuenta y les tiene que dar 98. Si no les da 98 es porque está mal esto.
Otra cosa muy importante, no es solamente eso, hay que verificar el resto. El resto tiene que ser menor que el divisor y mayor igual a 0. Ese sería. Vemos otro ejemplo más. Vamos a buscar una cifra, 3 cifras menos. Vamos a elegir un número de 3 cifras. Supongamos 783 dividido, vamos a elegir uno de 2 cifras, por ejemplo el 65. 65. Bueno, entonces, repito, dividendo, divisor, tenemos que hacer el cociente y tenemos que hacer el resto. Siempre para empezar tomamos el divisor 65, siempre va a ser eso, para el método egipcio, la división egipcia. Tomamos el 65, vamos a hacer una línea para separar las columnas y ahí comenzamos. Repito, solamente se suma 65, al lado ponemos el 1, significa que está una vez el 65. Sumamos 1 más 1, 2, y acá también 65 más 65, tenemos 5, 6, 6, 12, 1, 13, 130. ¿Qué significa el 2? Que acá está 2 veces el 65. Sumamos de nuevo. 2 más 2, 4. Sumamos 130 más 130. 3 más 3, 6. 1 más 1, 2. Tenemos 260. Tenemos que seguir sumando hasta llegar a este número o que quede por debajo, pero que no se pase. 4 más 4, 8. 260 más 260. 0 más 0, 0. 6, 6 son 12. 2 y 2, 4 y 1, 5. 520. Miren, 520. Y acá dejo de sumar. ¿Por qué? Porque si sumo de nuevo 520 más 520 me va a dar 1040, creo. Entonces dejo de sumar acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Miren, tengo que elegir números en esta columna de manera tal que al sumarlos me dé 783 o un número por debajo. Vamos a elegir el que está más cerca, el 520. 520. Le vamos a sumar el 260. 260. Y esto es importante, esto tengo que elegir yo para aproximarme al 783. 0 más 0, 0. 6, 7, 8. 5 y 2 son 7. Miren, 780. Acá tengo 783. Me faltan 3. Ese sería el resto. Entonces, yo elegí. Acá viene otra parte importante. Para el cociente me va a servir el 8, que es el que acompaña el 520, y el 4. La suma de estos dos es el cociente. Y acá tengo 780. Lo que falta para 783 es el resto. Ese sería el método. Pero para compararlo con el método tradicional que nosotros usamos, vamos a poner acá, miren. Como les decía, sumamos 8 más 4, 12. Cociente. Lo que ya habíamos sumado, 780, lo ponemos acá. Y ahí restamos. 783 menos 780 me da 3. Quiere decir que este es el resto, este es el cociente. Claro está que se puede verificar para saber si está bien o está mal. Entonces tenemos, ¿cómo se hace la verificación? La verificación siempre se hace utilizando las definiciones. La definición de cociente de la división tenemos dividendo por divisor por el cociente más el resto. Si uno hace esa cuenta, ustedes la hacen, multiplico y sumo, me debería dar 783. Verifiquen ahí en sus cuadernos, por un lado. Y otra cosa muy importante, acá no termina la verificación.
sí o sí se tiene que cumplir que el resto, que en este caso es 3, tiene que ser menor que el divisor 35 y tiene que ser mayor o igual a 0. Si se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, quiere decir que está bien resuelta la división. Bueno, vamos a dejar acá y después vamos a seguir viendo otros métodos.